recomendarles a los expositores, este día homenajamos al gran maestro de Derecho Administrativo, Constitucional y Público, Agustín Gordillo. Les quiero manifestar la admiración que siempre tuve y tendré de mi querido maestro, la originalidad, lucidez, audacia y el rigor intelectual de sus obras y las clases de Diego Sarciat y María Eva Mejique produjeron en mí un impacto tan grande que a los 20 años dejé el estudio de mi papá y fui a golpear las puertas de los juzgados contenciosos administrativos federal para que me tomen de meritoria para trabajar, aunque no me pagasen nada, sin conocer a nadie, por supuesto. Y no paré hasta que me tomaron de meritoria. Así no me detuvieron ni que mi papá no me hablase durante un año, dejar de tener un salario, todo para lograr el sueño de trabajar en el Poder Judicial en Derecho Administrativo. A partir de entonces, conocí en la carrera de especialización, dentro de la carrera, a Mabel Daniele, quien fue mi profesora de Procedimiento Administrativo y Ambiental, y nos incorporó formalmente a la cátedra del doctor Gordillo. Allí empecé a conocer no solo su pensamiento, su obra, lo conocimos a él en sus reuniones de cátedra, en las clases para todas las comisiones que daba en el aula magna, en su carácter de profesor del método, habilidades profesionales, audiencia pública, en innumerables seminarios de derecho administrativo. Un académico brillante, un provocador incansable, dispuesto a discutir con todos, de igual a igual, con un alumno recién recibido y con juristas, jueces de la Cámara, jueces de igual a igual siempre, sin ningún temor, solo procurando llegar a la verdad, al juicio mejor, a la mejor solución de un caso. Siempre dispuesto a jugar también un roleplay que nos dejó desencajados en miles de casos, en situaciones incómodas, hasta absurdas. Hay un caso muy divertido, La tarea imposible, que nos daba, que era parte de su curso del método y de habilidades, que realmente nos dejaba desconcertados. Tienen que leer toda mi obra y la semana que viene hacer un resumen. ¿Qué? Todos nos mirábamos, hablábamos a la noche, de día, pensábamos no dormir y aún así no íbamos a lograr nada, porque lo importante, lo que nos quería enseñar, era cómo afrontar en la vida profesional una tarea imposible. Y después de él, ¿cuántos expedientes llegaron donde yo trabajaba en la sala 2, ahora como secretaria de primera instancia, antes detrás de cámara, en donde había que dictar una medida cautelar que se tornaba abstracta al día siguiente? Y sí, había que leer expedientes administrativos de noche y leer qué había pasado en la licitación pública y qué decían los oferentes, y todo eso había 48 horas para abarcarlo. Esas tareas imposibles que parecían absurdas y ridículas se repitieron miles de veces en nuestra vida profesional. Le agradezco tanto enseñarnos a pensar y a reaccionar en situaciones difíciles, incómodas, ásperas, a tener adelante un desafío importante y poder abarcarlo de alguna manera con racionalidad y criterio. Nos inspiró a todos a desarrollar nuestro potencial, nos motivó para embarcarnos en tareas ambiciosas, como escribir en libros, organizar eventos nacionales e internacionales. El año que me casé fui solamente a 2 pruebas de vestido porque trabajamos con Daniela Leti, Leonardo Toya y Ana Pascualini en una recopilación de 70 años de Derecho Administrativo de publicaciones de la ley. La obra de Agustín es inmensa, su valor científico es incalculable y regeneró, pienso, una verdadera revolución, la revolución de analizar el derecho administrativo desde la Constitución y de los tratados internacionales y no desde la doctrina del Consejo de Estado francés. Pero también generó una revolución desde el método para abordar el análisis de los casos, un método que consiste en analizar los hechos, las valoraciones y las normas. Pero este método implica mucho estudio, el análisis de las pruebas, con un alto nivel de compromiso para buscar una solución, que, como él decía siempre, en el 98% de casos son los hechos. Les puedo contar en 1 minuto y medio un caso muy simple, pero que se verifica esta regla, que se verificó a lo largo de mi vida profesional miles de veces. Pero una ejecución fiscal, monto millonario, empresa demandada
una empresa de telecomunicaciones. Boleta de deuda en cuestión, una boleta millonaria por antenas, ¿sí? Por el canon que pagan antenas. Okay. Un expediente larguísimo, cosa poco común, una ejecución fiscal, un expediente larguísimo, las ejecuciones fiscales son breves. Bueno, leo el expediente, no me cerró, lo espero un día, lo leo al día siguiente, hablo con un amigo experto en telecomunicaciones, lo vuelvo a leer, voy a hablar con los camaristas con un gráfico. La boleta de deuda estaba mal y tenía un error esencial porque el cálculo del tributo, en lugar de haber tomado el metraje de la antena real, tomó la altura de la antena que estaba sobre el piso. Pero claro, la antena no estaba en el piso, la antena, todas las antenas que formaban objeto de esa ejecución fiscal estaban arriba de edificios torres. O sea, el tributo era 6 o 7 veces más de lo que correspondía. Era todo nulo el procedimiento, el acto, la boleta. Pero había que leer los hechos del caso, había que entender el caso. La sala, en ejecución fiscal, declaró todo nulo y lo confirmó el Tribunal Superior de Justicia. Pero tengo para decir que la empresa debió ser un monumento a Agustín Gordillo, porque el que nos enseñó a buscar todas las pruebas en el expediente administrativo, a leerlo, a entenderlo, a no dar tregua hasta llegar a la solución del caso, fue él. Él nos enseñó esto, a no tener miedo a cuestiones técnicas, obviamente vinculadas a un caso de derecho, porque a veces, si no, una aplicación formal del derecho es absolutamente ridícula la solución que puede dar. Y como ese es un ejemplo simple, se aplica a miles de cuestiones urbanísticas, a miles de varios colectivos ambientales, se aplica a miles de casos de empleo público. En definitiva, nosotros no podemos medir el impacto de las enseñanzas de Gordillo en la vida de sus alumnos. Tampoco podemos medir el impacto de la sociedad en general. Pero sin temor a equivocarme, puedo decir que el doctor Gordillo formó a cientos de abogados, a un gran número de jueces de primera instancia y Cámara de Apelaciones, secretarios de primera instancia, letrados de Cámara, de la Corte Suprema de la Nación, de los tribunales superiores locales, funcionarios con organismos de gran importancia como la Procuración General de la Nación, la Procuración del Tesoro, los organismos provinciales, tribunales de cuentas. No puedo contabilizar cuántas sentencias más justas, cuántas demandas mejor planteadas, cuántos mejores dictámenes fiscales, cuántos dictámenes de organismos jurídicos más probos se dictaron gracias a él y a sus enseñanzas. Lo único que puedo decir es que el doctor Gordillo ha sido un ciudadano ilustre, un predicador incansable del Estado de Derecho que contribuyó sólidamente a una Argentina más democrática, más razonable y sobre todo más justa.